Perfecto, señores. Entonces, el día de hoy, pues vamos a darle seguimiento a el capítulo 6. Espero que todos hayan subido su asignación de la conversión de los sistemas numéricos. ¿Ok? Mientras, pues nada, iniciamos. Obviamente, eh, quiero informarle que muchos de los conceptos que vamos a ver en este capítulo, que apenas, por ejemplo, tiene dos temas: propósito de la capa de enlace de datos y las topologías. Varios de estos temas, de estos conceptos, pues ya ustedes lo manejan porque fueron externados para con ustedes en el capítulo, que era el capítulo general. El capítulo 0, cuando su profesor le hablaba con relación a la capa del modelo de referencia. Sin embargo, vamos a darle continuidad. ¿Ok? Vamos a darle continuidad. Iniciamos, señores, hablando primero de lo que es la capa 2 del modelo de referencia OSI. Y de manera general podríamos especificar que la capa 2 del modelo OSI, o sea, la capa de enlace de datos, es la capa que tiene dos subcapas, se divide en dos, porque es la capa que interpreta la parte lógica, la parte superior lógica, lo que maneja cada una de las capas superior. Ella lo toma, lo interpreta, ¿ok? Y lo externa a la capa física, lo transforma, lo codifica. En la capa 2 hay métodos de codificación. Esos métodos de codificación son los que permiten que esa información que es enviada, esa información lógica, una información que podríamos físicamente decir que no existe, porque cuando tú estás haciendo un documento de Word o un correo electrónico, esas letras, hasta que no se transfieren o se impriman, no existen. Pues son software. Bien, pero esa capa se encarga de llevar la información de eso lógico a algo físico, a algo real. Lo lleva a impulsos eléctricos, electrones viajando a través de un medio conductor. Y alguien tiene que identificar primero esa información. Esa información lo toma la capa 2 en su parte superior, que se llama LLC o Logical Link Control, y lo transforma en algo real, en electrones y protones, en impulsos eléctricos que viajan a través del medio, de un medio transmisor físico. Ahora, ¿quién hace esa función? Bueno, la capa 2 hace esa función con ayuda de métodos llamados métodos de codificación. Son tres métodos que vamos a hablar de ellos más adelante, pero menciono sus nombres: Manchester, NRZI y también el método MLT3. Bien, la capa 2 del modelo OSI toma decisiones, y esas decisiones lo hace tomando en consideración las direcciones físicas, o también denominadas direcciones MAC. Direcciones MAC o MAC address son las direcciones que poseen la tarjeta de red NIC, las Network Interface Card. ¿Ok? Y esas decisiones entonces se le denominan direccionamiento físico o direccionamiento plano. ¿Ok? Miren acá un ejemplo de que la capa, bueno, ¿dónde está ubicada la capa 2? Lo entendemos eso. Y esa capa
prepara la información para que pueda ser transmitida desde la red a través de los cables o del tipo de medio que sea para un destino posible. Dentro de todo el proceso de esquema de direccionamiento, el direccionamiento físico o de capa 2 en el proceso de encapsulación de los datos, el destino de capa 2 y luego el origen está primero que el origen y el destino de capa 3. El destino y origen de capa 2 está primero en el proceso de encapsulación porque vienen de arriba para abajo. Cuando llegan a capa 3, los segmentos se empaquetan y esos paquetes se le entregan a capa 2 y se tramifican. O sea que alrededor del paquete está el encabezado de capa 2 o denominado como entramado. La capa 2, si observamos aquí, tenemos una subcapa superior y una subcapa inferior en la misma capa 2. En esta capa 2 tenemos la LLC y tenemos la MAC. La LLC, que es Logical Link Control, ese proceso, ese protocolo, perdón, esa subcapa, se encargan de todo lo que son la interpretación de las capas superiores, en este caso de la capa 3. Ella identifica el protocolo para entonces poder generar la codificación necesaria como para que el destino lo pueda entender. ¿Ok? La subcapa 1 se encarga del proceso ya un poco más tosco, mecánico, eléctrico y electrónico. Observemos aquí, esta sería la capa 2, desde aquí hasta aquí, pero esa capa se divide en dos subcapas. La primera, que es la primera de arriba hacia abajo, LLC, y la subcapa 1, que es la MAC. ¿Por qué digo la primera? Bueno, porque como la información se va enviando y viene desde arriba hacia abajo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no lo hay, continuamos. En ese sentido, podríamos de igual manera, pues, observar el proceso de encapsulación de la capa 2 del modelo de referencia OSI. Si observamos esta imagen, se envía la información, ¿ok? Ahora, cuando llega a capa, al router, el router lo que hace es le quita el entramado que fue enviado por la capa 2. Mírenlo ahí, el encabezado LAN y el trailer LAN, él se lo quita porque va a hacer un proceso de enrutamiento y le pone un entramado y encapsulamiento de capa 3. ¿Por qué? Él sabe si el paquete va a ser enrutado o no. Como él sabe que va a ser enrutado, le quita la información de capa 2 y le agrega la información de capa 3. O sea que el proceso de tramificación se ve afectado una vez llega a la capa 3 del modelo de referencia. Previamente habíamos mencionado de que el Internet tiene unas organizaciones, tienen organismos que regulan todos los procesos y los estándares, regulan los protocolos asociados a lo que es el protocolo TCP/IP. Hay una fuerza de trabajo y un conjunto de ingenieros que trabajan en función al desarrollo y actualización del Internet. Entre esas organizaciones están los sistemas
Está la IEEE, que es un instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos, que generalizan y generan, promulgan, controlan, aprueban todo lo relacionado con la parte eléctricas y electrónicas asociada a telecomunicación. Está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, obviamente es una unión de organismos que se encargan de las regulaciones del espectrum de la red. Estamos hablando de Indotel, la FCC, la EXI, esas organizaciones que se encargan de regular la telecomunicación a nivel internacional. En este caso, por ejemplo, Indotel es el de República Dominicana, el instituto o la organización estatal que controla todo el espectro. Bien, las ondas radiales y televisivas. Está la ANSI, está la ISO, que son organismos de igual manera de control de calidad. Obviamente hay mucho más organismos asociados a lo que es el crecimiento y desarrollo de la Internet. La topología, que podríamos definir una topología como una representación lógica de un esquema de direccionamiento. Esquema de direccionamiento, no, perdón, de la estructura de una infraestructura de red, de cómo se están organizados los equipos, los hosts, tanto a nivel de capa 1 como de capa 2 como de capa 3. Las topologías como representación de una red podrían ser físicas o podrían ser lógicas. Cuando una topología es física, es cómo están conectados los dispositivos. Sin embargo, la topología lógica es cómo funcionan esos dispositivos. ¿Preguntas? Aló, no, la grabación va a decir en Infotec que yo estaba solo. Todo claro, todo claro. Ok, claro, señores, porque van a decir, pero ¿y esa grabación? No hay nadie, pues tú preguntas si hay preguntas y nadie responde. Bien, señores. Físicamente podemos definir, como reitero, la topología física es cómo están conectados los dispositivos. Mientras que dicha topología podría ser lógica y es cómo funcionan. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué diferencia existe? Bueno, una topología física en estrella, ¿quién me podría definir qué es una topología estrella? ¿Alguno tiene a mano esa definición? Nadie. Ah, Fraulin, adelante, Fraulin. Bueno, vamos a ver. La topología tipo estrella es la representación gráfica de la topología que tiene en el centro un switch y a sus alrededores, que es como, o sea, el switch hace interconexiones con las diferentes computadoras que van alrededor. Por ejemplo, el switch va en el medio y alrededor salen las computadoras interconectadas. Ok, podríamos decir que a grosso modo no sería una respuesta incorrecta. Si la podemos modificar, sería una topología estrella, es donde múltiples hosts están conectados a un mismo concentrador. ¿Por qué podría ser un hub y no un switch? Sin embargo, físicamente es una topología estrella, porque todo el mismo está conectado a un mismo concentrador o dispositivo intermediario de capa 2.
o de capa 1. Ciertamente es una topología estrella, lo que quiere decir que desde la perspectiva de ese router que está ahí, es una topología estrella porque hay múltiples dispositivos conectados a él. Desde la perspectiva del switch 1, es una topología estrella, solo del switch 1. Es una topología estrella porque hay múltiples hosts conectados al dispositivo intermediario. Bien, ahora bien, desde la óptica general, esta topología es una topología híbrida porque tiene enlaces que son topología estrella, tiene enlaces que son conexiones básicamente punto a punto, y desde la óptica del router hay una topología estrella porque hay otros dispositivos, estrella extendida, perdón, porque hay otros dispositivos que tienen múltiples topologías. Estrella extendida, ok, estrella extendida. Sin embargo, si una estrella extendida se reemplaza un switch como punto céntrico de la red por un hub, físicamente sigue siendo estrella, pero de manera lógica ya trabaja diferente. ¿Por qué? Lógicamente será tipo bus. Tipo bus. Porque todo el mundo está conectado a un mismo medio compartido. Todos están conectados a un mismo medio compartido. Así que físicamente podría ser una y lógicamente trabajar otra. ¿Alguna pregunta? Hay otros tipos de topología como la punto a punto, donde dos dispositivos se conectan entre ellos directamente. Topología hub and spoke, usualmente una topología para la WAN y para enlaces Frank Relay. Topología Maya, que es donde un dispositivo está conectado a todos los dispositivos. Esto sería una topología Maya completa. ¿Ok? Malla completa. Claro, si yo hago así y tomo un enlace y lo elimino, ya no sería malla completa, sino una malla parcial. ¿Por qué? Porque este dispositivo se está conectando a 1, 2, 3 dispositivos directamente, de 4 que no tiene. Este no lo hace directamente, por eso no es una malla completa, sino sería una malla parcial. ¿Preguntas? Hay topología punto a punto en la WAN, pero la topología a nivel de LAN, como dije, hay una topología en anillo físicamente, topología estrella extendida, topología tipo bus, topología tipo anillo. ¿Tienen preguntas con relación a lo que es una topología y o cómo funciona? Adelante, Israel. Sí, maestro. Lo que me causa un poco de inquietud es de cómo las fórmulas, las topologías, de cuando son físicas, porque la WAN es por tipo por los routers, pero la LAN, ¿qué intermediario usan? El switch. Solo ese. La única formación de topología física es switch y ya. Todos los dispositivos de capa 2, estamos hablando de switch, de access point o de un hub inclusive.
sea, a nivel LAN, para tú pertenecer a una LAN, tú lo que tienes que estar conectado a través de un switch. Y ahí ya va a pertenecer a la red LAN. ¿Alguna otra inquietud? Sí, maestro, en el caso de la topología anillo, ¿cómo sería? La topología anillo usualmente era y es por fibra óptica, donde los dispositivos están conectados. Anteriormente era por un MAO, así se llamaba el dispositivo MAO. Y ese dispositivo MAO tenía los puertos conectados entre sí. Y imaginen, por ejemplo, que este es el MAO. Era como un switch, pero se llamaba MAO. Y que estos eran sus puertos. Vamos a ver, tenemos ahí el MAO. Y que estos eran sus puertos. Los puertos del MAO eran de fibra óptica y ofrecía velocidades de hasta 16 megabits. Ahora, una vez tú te conectabas al MAO, tú funcionaba a 16 megabits. Y este puerto se llamaba Ring In, que estaba conectado a este llamado Ring Out. El impulso eléctrico, había un impulso eléctrico que era el que viajaba entre puertos. O sea, él venía de aquí hasta aquí y iba cruzando. Si tú no te llegaba el impulso eléctrico, si tú eras aquí el número 3, tú tenías que esperar que ese impulso eléctrico llegue a ti, tú lo retienes y al retenerlo, entonces sí podía transmitir. Y cuando venía la información o impulso eléctrico, aquí en el ring out, obviamente que estaba conectado al ring in, ahí se mantenía el ciclo o el impulso eléctrico, digámoslo así, dando vuelta. Y por eso se le llamaba topología en anillo. Pero esa topología ya no la utiliza. ¿Qué topología, maestro, tipo LAN física es la que más se utiliza en la actualidad? Estrella. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, profesor. maestro. Dígalo. Maestro, otra pregunta, disculpe. ¿Y cuál, según su experiencia, cuál es la topología que más se utiliza? Me imagino también que es de acuerdo a la empresa, me imagino la estructura, pero ¿cuál es la que más se utiliza? La estrella. Ok, perfecto. Bien. Bien, miren, los puertos de un equipo, de un switch, pueden ser configurados como full duplex o como half duplex. Un puerto o una comunicación, cuando es full duplex, tiene la posibilidad de viajar, transmitir y recibir informaciones de manera simultánea. Cuando la comunicación es half duplex, solo puedes o estar recibiendo o estar transmitiendo como comunicación exitosa, pero nunca ambas a la vez. O tú envías o tú recibes. ¿Quién me da un ejemplo de comunicación half duplex?
Ejemplo de comunicación half duplex. No, ok, bueno. Una comunicación half duplex podría ser los radios de los policías, los radios de la Defensa Civil, Cruz Roja y esos cuerpos castrenses. O los walkie-talkie que tú compras o comprabas o te compraban y tú o podías hablar o podías escuchar, no ambas simultáneamente. Eso es un ejemplo de una comunicación half duplex. Si damos el ejemplo de una comunicación full duplex, podríamos expresar que la comunicación telefónica sería un ejemplo, porque tú podrías estar hablando y simultáneamente escuchar. Continuamos. Entendido. Perfecto. Siempre que la comunicación sea con un switch, es full duplex. Cuando es con un hop, es half duplex. O envía o recibe, pero no ambas a la vez. Si es full duplex, sí envía y recibe al mismo tiempo, ¿verdad? Si es full duplex, como en este caso, sí puede enviar y recibir simultáneamente. Pero solo si es desde un switch a, por ejemplo, Un una switch máquina. a cualquier lado. Si es de un hot a un switch, nada más envía. Sí, porque el hop es half duplex. Pero es por eso, solamente. Al switch, en el switch tenemos varios métodos de acceso. O sea que los switch podrían o trabajan de manera distintas. La comunicación con los switch, digamos que es mucho más factible. ¿Por qué razón? Bueno, ellos guardan la dirección MAC porque esa es la función de ellos. Ellos guardan la dirección MAC de todos los dispositivos que están conectados a él para cuando se le envíe una información, esa información llegue. Bien. Esto que ring, se da. Bien, cuando hay colisión o choque de información y la destrucción de la misma bit por bits, según la definición de colisión, sale a relucir un protocolo llamado CSMACD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Ese protocolo se activa inmediatamente hay una colisión. La colisión solo se da cuando hay la transmisión y el dispositivo intermediario es un hub. Si es un hub, como el hub es un solo cable con varias salidas, entonces se ven más personas afectadas a causa de ese hub. Bien. ¿Preguntas? No, profesor. ¿Dudas? Ok, bien. Pues continuamos. Y continuamos hablando de lo que es la trama. La trama Ethernet, que es la trama, es la información que maneja capa 2, puede viajar por diferentes tipos de medios, obviamente, tanto alámbrico como inalámbrico,
y de igual manera ópticos en sus diferentes categorías y niveles. O sea, si es alámbrico, podría ser UTP, STP, podría ser SCTP, podría ser coaxial o cualquier otro alámbrico. Si es inalámbrico, viaja a través de diferentes frecuencias, tanto la M como la FM, como la PM, ¿ok? Pero esas frecuencias no se ven interrumpidas a causa de, o sea, de elementos externos. No es imposible, pero es improbable. Este es el campo de la trama. Este es el campo que tiene los bits de control. El inicio de trama, el direccionamiento, tipo de información que va viajando, la parte de control, los datos y la dirección MAC. ¿Preguntas? Excelente. Veamos qué más. Miren aquí, por ejemplo, la trama viaja de esta manera. Ella podría viajar de manera de un equipo a otro como inalámbrica, pero si ese está conectado a través de otro protocolo, él cambia la trama y a medida de que tú hablas otro idioma, él se va adaptando al idioma que tenga el enlace. ¿Ok? Si hay preguntas, la pueden generar, la pueden realizar porque... Profe, disculpe. Adelante. Esa última parte de la trama no la entendí. ¿En qué parte no entendió? La última parte de lo que es la trama fue por interferencia de... Profesor, ¿se puede explicar la trama completa, por favor? Esa. ¿Que tú puedes explicar o que quieres que le explique? Que lo explique, por favor. Okay. La organización de la trama esta. No, el proceso, Okay. la topología de la Perfecto, por trama. supuesto. Miren aquí. Por ejemplo, tú tienes una laptop conectada a través de un equipo inalámbrico en tu casa. Obviamente la trama se encapsula como una trama inalámbrica, Ethernet, con un formato que está basado en el estándar 802.11, que es el estándar de inalámbrico. Ahora, tu equipo, el equipo de tu casa, tu router o tu modem DSL, está conectado, o sea, entre tu laptop y el equipo manejan ese tipo de trama. Pero entre tu router y el proveedor de servicio, lo que hay un entramado llamado PPP o Protocol Point to Point. Es un protocolo punto a punto, porque tú no estás con tu máquina conectado directamente a Internet. Tú tienes Internet porque es un servicio que tú estás en red de manera local, pero quien recibe el servicio es tu router en la casa. Entonces, entre tu router y el proveedor están por el protocolo PPP. Él cambia la trama de Ethernet a PPP, Ethernet inalámbrica a PPP. Cuando llega al router 2, que se quiere comunicar con el router 3, entonces ahí dice, ah, no, espérate, ya yo tengo que ahí manejarme porque ese otro router recibe el HDLC. Y ese HDLC dice, espérate, pero yo estoy conectado a otro equipo cerca del destino que tú me envías, pero por transferencia de trama, por frame. Él cambia el formato y lo envía y sucesivamente. O sea, imagínate que tú enviaste un sí entre ustedes dos. Ok, entre ustedes dos dice sí, pero
pero este router no habla español. Entonces, pero habla inglés. Ah, pues este le dice yes. Ahí la trama cambió entre sí y yes. Pregunta. Sí, No, Sí, la trama cambió, pero el contenido cambió. no, sígueme No, aquí. eso no. No. ¿Por qué? Tú mandaste desde aquí decir que sí, pero él sabe que este equipo no maneja español, no maneja ese tipo de trama. Pues se lo tradujo y le puso lo mismo que fue enviado, pero con el idioma PPP. Y eso mismo pasa entre este habla PPP, pero con este habla por el idioma llamado HDLC. Entonces, él esta información que le llegó de R1, la va a quitar, va a colocar el idioma que tiene de HDLC, que es el idioma de los equipos Cisco. Trabajó otro idioma, Frank Relay, con ese cuarto equipo. Y aquí sí se transfica a nivel de Ethernet. ¿Entendieron la idea ahí? Yo pensé que iba a llegar con el mismo idioma que salió de la No, emisora. no, porque mira, este habló inalámbrico y tú le envías un WhatsApp a alguien y tú no sabes cómo está conectado. Oh, sí, sí, no me he fijado que las conexiones es diferente. Exacto. Bien, señores, dicho esto, aquí termina el capítulo 6 de este módulo. Vamos a hacer